Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Espero que anden bien, arranca La Máquina de Pensar, hoy vamos a tener, creo yo, un programa especial porque vamos a recibir al escritor mexicano Carlos Martín Briceño, pasó por aquí una semana por estas tierras orientales, muy lejos de México. ¿Cómo andás, Muy Carlos lejos. Martín? Muy bien, gracias por la invitación, Pablo, por tu programa de radio y muy contento de platicar con todo tu público. Tenemos una amiga en común, Carmen. Sí, Carmen Simón, que es una mujer que escribe cuento como nosotros, escribe novela también, libreriana, que vivió por aquí un tiempo. Sí, Y sí, se vino a vivir a la casa del hebrero. Sí, ella, eso dicen, sí. Ella es mexicana, de padres españoles, pero vivió en Mérida, que es de donde soy yo, y allá me hice muy amigo de ella, y luego el contacto, ya ves que ahora las redes, pues es la manera mucho más fácil de encontrarse. Bueno, Carlos Martín Briceño, me llamó la atención que te definís básicamente como cuentista, pero tenés novelas también y tenés muchos premios, por lo menos los que he visto yo, como en cuento, ¿no? Básicamente. Sí, yo empecé mi carrera como cuentista en el taller de Agustín Monreal, que es un cuentista que hace también microficción mexicano. Sí, lo conocí. Y me dediqué a hacer cuentos, tuve varios premios como cuentista, el premio Beatriz Espejo en México, que es muy famoso, también una mención de honor en San Luis Potosí, que es un premio también muy reconocido, finalmente el Max Aube en España, que es como el Nobel del cuento, así lo llaman en España, y de repente sentí que necesitaba hacer una novela porque un cuento corto que había hecho sobre la vida de Guti Cárdenas, que es un yucateco que llegó a ser muy, muy famoso en los años 30 en el mundo, cantante, músico, que vivió en Estados Unidos, en Nueva York, llenaba los teatros de Estados Unidos, de La Habana, de México, murió muy joven. Hice un cuento breve de él, invitado por Marcial Fernández, que es mi editor, en una antología, y me di cuenta que su vida requería más, que necesitaba contar más de él. Y me animé a hacer mi primera novela, que tuve la fortuna que fuera publicada por Random House en sus ediciones de B. Ediciones B, sí, pero es de Random Random House. Sí, Que solía ser Bruguera, que luego se volvió B, y ahora Random House lo compró, y como está comprando todas las editoriales pero fue en español. reciente, no hace tanto. Sí, hace menos de un año, como un año y fracción que lo compró. Sí, fue hace poco. Y la novela pues ha tenido mucho éxito en México. Es una novela que se puede comprar también por la red. Y es una novela universal porque habla de esta voluntad de hacer las cosas. Guti Cárdenas, lo voy a repetir, tuvo una vida muy corta, fue asesinado en una riña cantinera, de eso hablo en la novela. Como mucha gente lo puede haber matado, había mucha envidia, había mucha pues polémica porque era un hombre también muy mujeriego. ¿De qué año estamos hablando? ¿1932? Ah, sí, el día de su muerte. Pero su carrera la hace él entre los 25 a 32. Una carrera muy rápida. Te decía aquí fuera de la entrevista que en esa época Guti Cárdenas vendía muchísimos discos en español y el único que le ganaba era Carlos Gardel. Pero Gardel ya tenía 40 y tantos años. Sí, no se sabe mucho cuántos años tenía, pero algún ya 50, era, otros 40. Y Guti apenas empezaba y estaba a esos niveles. De no haberse muerto a esa edad tan temprana, hubiera sido tan famoso como un Agustín Lara, por ejemplo. Agustín Lara, claro, sí. Sería. Me dijiste que incluso trabajó en Estados Unidos. Ahora, si él tuvo esa carrera en Estados Unidos, sin embargo, es asesinado en México. Sí, en el DF. Él nace en Mérida, que es la ciudad donde yo nací también. Perdón, ¿y Mérida es la capital de Yucatán? En la península de Yucatán, que está en el sureste de México, antes era un solo estado, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Era el estado de Yucatán. Claro, ¿no? Ese, yo tenía la idea que era un estado. Sí, es un estado. Y la ciudad de Mérida es la capital, que es una ciudad de más de 1 millón de habitantes, y una ciudad importante, muy antigua, una ciudad con muchas tradiciones, muy cultural también. Y Guti Cárdenas nace allá, había mucha efervescencia musical. Acuérdate que Mérida tiene una gran tradición de música yucateca, ¿sí? Que es una música que se canta por toda Latinoamérica. Y Guti se va de Mérida a Ciudad de México. Hay que tomar en cuenta que en esa época pues no era tomar un avión y nada más, había que irse en barco desde Puerto Progreso hasta el puerto de Veracruz, se debía tomar un tren, o sea que uno tardaba en llegar a Ciudad de México de Mérida más o menos 3 semanas, ¿no? Entonces Guti se va a hacerla a la Ciudad de México, logra
ser reconocido en muy poco tiempo. Que es siempre el gran desafío, digamos, de todo mexicano, bueno, de todo latinoamericano, ¿no? O sea, Sí. que nace en el interior, tratar de conquistar la capital. Sí, porque de Digamos, provincia es muy complicado que exacto, sea digamos, tenemos reconocido. todos estados latinoamericanos que tienen Ujú, una gran ujú, macrocefalia, digamos. ujú. El caso del DF es Ay, es impresionante, digamos, impresionante, es ¿no? O el sea, número uno en ese sí, sentido, sí, no. macrocéfalo. Pero lo que me llamó la atención, yo el año pasado conocí el DF y Ujú. en diferencia de Ciudad de México le dicen ahora. Ya no sí, se puede ahora decir sí, sí. DF, ahora es Ciudad de Exacto, la México. Ciudad de México. Y lo que me extrañó es que, a diferencia de Buenos Aires, que es otro gran ejemplo macrocefálico, o de Montevideo, porque nosotros en realidad aquí hay casi un 45% de la población, Exactamente. lo que me llamó la atención de allá es que uno oye hablar constantemente en la ciudad, en la capital, en México, de las otras provincias, de los otros estados. Todos se van cruzando, yo soy de Tata. O sea, yo sentía un bombardeo, era muy difícil seguirle Y todos hay los estados, pero diferentes, se dice y se hable y todo el mundo dice conozco tal cosa. sí, Aquí porque no, aquí es el interior. el interior Todo es y Montevideo, ¿no? exacto. Y en Buenos Aires lo mismo, es provincia. Porque México, yo lo digo siempre, lo repito, México son muchos Méxicos. Claro, claro, Está el norte, que tiene claro. su propia identidad, está el centro, está la capital, que es Ciudad de México, Sí, que sí, no sí, es sí. totalmente el centro es Guanajuato y toda esta parte que también tiene el Bajío, ¿no? Claro. Y luego está el sureste, y en el sureste está la parte de Chiapas y Oaxaca, que pega con la frontera con Guatemala, Sí, que es una que es parte la más frontera agreste, sur, sí. digamos, sí, sí, Y sí. luego está la península, que es como una república, nosotros la llamamos la hermana república de Yucatán, que comprende de esos tres estados y que varias veces a lo largo de la historia de México se trató de Ah, independizar. mira. Incluso hay una carta de uno de los gobernantes que se la manda a un presidente norteamericano donde le pide que se Anexarla, anexarse, sí. Hay sorprendente. historias. Pero están al sur, no están al norte. Estamos al sur, sí, Mm. miramos hacia, es la única península del mundo que mira hacia el norte. Miramos hacia Miami, hacia Nueva Ah, Orleans, perfecto. hacia, Sí, 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 hasta sí, esta sí, sí, parte, sí, hacia sí. Cuba. Ujú. En esa época había mucho más conexión con Cuba y con Europa que con el propio centro de México, porque tú en un barco llegabas a Obvio. Francia en 3 semanas, en cambio a México tenías que llegar primero a Veracruz y luego tomarte un tren o caballo, que tienes que Ujú. llegar hasta Ciudad de Y en este México. caso, en el caso de Guti Cárdenas, que es este cantante, bueno, Ujú. y que es el protagonista de tu novela, La Nada. muerte de Ruiseñor, porque también tiene que ver que, bueno, supongo que con la forma en que le decía, ¿no? Sí, leer el Apodos, ¿no? ruiseñor El yucateco por la voz ruiseñor, que claro, tenía. claro. Hay que aclarar algo también, no solo es una novela histórica sobre Guti, esta es una metanovela, Ujú, porque mientras yo la hacía, yo empecé a contar también un poco de mi vida, ujú. cómo es en México tratar de llegar a ser un escritor conocido desde provincia, Sí. porque lo acabas de decir Sí, tú, sí, 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 sin duda, México sin es duda. apabullante. Sí, sí, sin duda. Entonces la novela también tiene un poco que ver con mi padre. Mi Ujú. padre enfermó y mientras yo la escribía en el hospital, cuidándolo, también hay Mm. pasajes que tienen que ver con mi infancia. Y se volvió una novela muy entrañable porque pues una novela para cualquiera. No solo Ujú. es la vida histórica de Guti Cárdenas, sino es una vida también que como un escritor trata de sobrevivir con las letras. Sí, sí, es como un camino de iniciación. Y en el caso de tocar la guitarra? También tocó la guitarra. Sí, mi padre, a mi hermano y a mí nos inculcó mucho el amor por la música. El sureste tiene mucha fama Ujú. de amor por las artes, en especial la música, y tenemos mucha conexión con el Caribe. Entonces, la Ujú. música que Pero ¿y es Guti Cárdenas qué instrumento tocaba? guitarra Ah, también. tocaba Sí, guitarra. también Ujú, la ujú. guitarra. Y el libro tiene mucho de música, tiene mucho también de comida. Un escritor que se llama Elmer Mendoza, que es muy conocido en México, Sí, también sí. fuera, hizo una reseña, decía que cuando uno lee esta novela dan ganas de ir al sureste, dan ganas de ir a Mérida, a escuchar música y a comer la comida yucateca, que Ajá. es muy Y, y, y variada. por lo que yo te entiendo también estamos hablando de esa zona que tiene una identidad propia, que es el Caribe también, ¿no? Sí, porque ¿O la no? parte del sureste de México se identifica mucho más con los pueblos del Caribe que con los pueblos del Claro. norte. Esta bravuconería del norte, de los charros, Ujú, no existe en el sureste. ujú, ujú. Nosotros tenemos otra manera de ver la vida, otra manera más, digamos, más tranquila de aceptar las cosas, de manejarlas.
y se toma todavía la siesta y el calor es tremendo. Sí, el calor es muy, muy fuerte. Digamos, obviamente puedo hablar de 7 días que estuve el año pasado en la Feria del Zócalo, pero una de las cosas que me llamó la atención es que no vi, de toda la gente que conocí, mucha gente, digamos, de todo México, no vi esa idea, digamos, de la zona Caribe, ¿no? Eso que yo había leído mucho de García Márquez y de a otros mí me pasó cubanos, también. A veces, digamos, y no percibí que había una identidad. Tendrías que haber y sin embargo, viajado. México está totalmente... Sí, tendrías que haber viajado hacia el sureste para Claro. sentir el calor del caribeño, ¿no? Y a mí me pasó también cuando me invitaron a un festival de México en Colombia, a Bogotá. Yo no metía mi maleta nunca nada de suéter ni nada, porque pensando que en Bogotá había calor. Sí, no. De esa manera tan tonta, en pleno siglo XXI que hay internet y todo, como ya había un calor, un frío del demonio. Sí, García Márquez tiene la culpa. Sí, aunque él avisó, ¿no? Porque él hablaba muy mal de Bogotá, pero en Bogotá siempre hace fresco, está fresco, sí, porque está siempre, y aparte llueve a cada rato, eso es algo que decía, pero bueno, en Caribe también llueve, no pasa nada. Pero llueve y luego sale el sol. Exacto, entonces, el tema es el sol, digamos, el tema es el sol, sol. Y en el caso digamos, de la vida de Guti Cárdenas, en tu caso, obviamente lo tomaste, podríamos decir que es una biografía novelada, ¿no? Podríamos decir, de ese entonces. Una biografía novelada con muchos trazos de mi vida, estableciendo paralelismos entre la carrera de Guti y mi carrera, estableciendo también muchas pautas a través de la música, a través de la comida. Es una novela muy disfrutable en ese sentido y no es una novela tan, digamos, tan históricamente fiel. Sí, lo aclarás que, digamos, porque el tema de la ficción, te preguntaba por el tema de que novela, historia, ficción, autoficción, digamos, estamos en un siglo en el que todo se va, entremezclando y da la idea también, a veces, he tenido la idea de que los propios lectores quieren que haya un anclaje real, aunque quieren que vuele, digamos. Así es. Porque yo me me pongo a hacer una novela histórica, digamos, como Noticias del Imperio, de Fernando del Paso, que es tan exquisita y tan ambiciosa, y dije, pero yo soy cuentista, y los cuentistas de repente nos ganan esta manera de contar rápida, directa, intensa sobre todo. Entonces dije, bueno, no voy a traicionar mi manera, mi naturaleza cuentista, pero voy a hacer la novela de tal forma que el lector no la suelte en ningún momento. Entonces está hecha por capítulos breves, que son casi cuentos, pero el leitmotiv siempre está alrededor de la música y alrededor de la muerte también. Porque veo que, por ejemplo, un capítulo tiene como título Facebook y, digamos, estamos hablando de que Guti Cárdenas murió en 1932 y realmente no conoció. No, allá lo que tiene que ver es que mientras yo estaba investigando sobre la novela, y ahora ya ves que en internet todo uno encuentra, me topé con una persona que había conocido al mesero que tomó en sus brazos a Guti cuando le disparan en el Salón Bach, que era una cantina de postín en el centro histórico de la Ciudad de México, porque Guti así muere de un balazo, de varios balazos, ¿no?, en esa cantina. Y el mesero que lo sostuvo vivió muchos años y cada año le iban a preguntar los periodistas, oiga, ¿cómo les cayó Guti? Díganos. Entonces me encuentro con un artículo en una de estas noches donde yo estaba escribiendo la novela de un periodista que narra que lo fue a entrevistar. Yo dije, yo tengo que buscar a este periodista y tengo que buscar al mesero si es que vive. Que la cuenta, el mesero no debía de vivir porque tenía más de 100 años, pero el periodista sí existía y lo escribí. Y luego en esta conversación en Facebook, él me confiesa que él no conoció a Guti, que su padre era el mesero. O sea, estas coincidencias. El padre del mesero. El padre del periodista pero era el mesero. Pero no fuiste a verlo al periodista. Bueno, todo fue después lo conocí, sí, lo porque conocí yo te iba a decir, en Ciudad de México. Algo que dice Orson Welles siempre, no es una biografía, es una charla que tiene con este hombre llamado Bogdanovich. Orson Welles dice que entre él y, menciona a Napoleón Bonaparte, había 4 manos, ¿no? Es verdad. Y en tu caso, digamos, si tocaste la mano de este periodista, periodista conoció a su padre y su padre tuvo entre sus brazos a Guti Cárdenas. Se fue tan amable que me regaló el pequeño cuento que hizo sobre la
la última hora de Guti, y lo tengo en el libro. Ese libro está lo incluiste lo adentro. incluí, con el Entonces es permiso. algo miscelánico también, ¿no? Bueno, eso No. es lo único que es de fuera, ¿no? Pero sí es miscelánico en el sentido que hay muchas cosas. Hay también cartas, porque Guti tenía una mamitis tremenda, y cada vez que viajaba a Los Ángeles o viajaba a todas estas ciudades donde era contratado para cantar, a La Habana, a Nueva York, le escribía a su madre largas cartas, y muchas se conservan en el archivo histórico de musical. ¿Y las incluiste aquí también? No las incluí todas porque son pero algunas sí, o sea, te dieron permiso, bueno, pudieron... no había tantas, pero son de una chabacanería tremenda. Entonces bueno, pero pinta. Entonces tomé la primera y las demás, inventé algunas porque necesitaba tenerlas para que la novela pegara, ¿no? Pero copié todo el estilo de Guti, y de repente en algunas presentaciones la gente me dice, es una maravilla, es de oro estas cartas que hiciste de Guti, ¿dónde las encontraste? No, yo las inventé. Entonces, esto le da mucho juego a la novela, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando con Carlos Martín Briceño, autor de La muerte del ruiseñor, editado por Ediciones B, y bueno, también un cuentista. Vamos a hablar de la antología, pero eso después de la pausa, amigos. Amigos, continuamos con Carlos Martín Briceño. Es un escritor mexicano, autor de La muerte del ruiseñor. Es una novela de Ediciones B que se presentó en Agadu. Bueno, la presentadora fue la dramaturga y actriz Raquel Diana, ¿no? Sí, una amiga, porque Raquel ha estado en Mérida. Sí, ha estado en Yucatán. Fue invitada por Nelson Cepeda, que es un director de teatro uruguayo, que puso una obra de ella hace como unos 8 o 9 años, si no me equivoco. Y allá la conocí a Raquel. Y ahora, pues, que tuve la oportunidad de venir, pues le pedí el favor de que presentara la novela en Agadu. Sí, aparte de ella, digamos, es dramaturga, es escritora también, aunque viste que no sé por qué siempre están separados los dramaturgos, pero son escritores, igual que los guionistas, es igual que los guionistas. Yo digo, siempre son todos escritores, todos tienen que lidiar con la palabra. Lo que pasa que, bueno, eso lo decís, estuve viendo en tu web también, de que de alguna forma el oficio del escritor parece como más solitario, parece que está construido enteramente de palabras. En el caso del dramaturgo o del guionista, tienen que interactuar están pensando, están imaginando que eso va a poner en ser un escenario, 50%, y después eso va a completarse de otra forma, ¿no? Entonces quizás los haga menos, no sé, habría que ver si... Lo que es seguro que tienen la satisfacción y la comunicación mucho más rápida, eso es seguro, ¿no? Porque escribís un guión, escribís una obra de teatro, eso se representa y en ese momento lo ves. Te van a aplaudir también. Y en ese momento te aplauden. Es lo mismo que las personas que pintan, digamos, pueden ver a la gente cómo están viendo el público, ¿no? Las pinturas, sean 5, 50 o 100, ¿no? Pero lo ves. En cambio el escritor se hace el libro y se va al mar. Va al mar y realmente jamás podés verla a la gente leyendo, y nunca se van a juntar 5 o 50 o 100. Bueno, pueden juntarse, pero que hayan todos leído el mismo libro y todos te vayan a decir algo. Y que te vayan a felicitar. Pero, bueno, que te vayan a felicitar a otro, pero que te tiren un tomate. Pero fíjate que las redes últimamente han facilitado esas cosas, ¿no? Es cierto. De repente yo he recibido, ¿no? Muchos escritores recibimos como felicitaciones de parte de escritores anónimos que ya no se vuelven anónimos. Y esto es una satisfacción que antes no se hubiera podido dar nunca, ¿no? Sí, es una especie de feedback, y también tiene que ver con otro papel del lector. Eso es cierto, es cierto. Y eso lo hacen todos, porque algo me sorprendió, grandes escritores masivos como no sé, Stephen King, por llamarlo de alguna forma, están en las redes, tienen tweets y leen, en fin. Sí, las redes tienen cosas muy malas, pero tienen muchas cosas muy buenas, sorprendentes, ¿no? Sorprendentes. Sí. Y en este caso, La muerte del ruiseñor, me decías que se puede adquirir online fácilmente. En el sitio Me Gusta Leer de Penguin Random House Mondadori, que es un sitio muy amable, como dicen ahora. Muy confortable. Muy confortable. Sí. Estas malas traducciones del inglés. Sí, bueno, pero hasta que yo puedo, digamos, cualquiera puede comprarlo. Si puedo comprarlo yo. Sí, son sitios muy fáciles, digamos, de acceder, y entonces la gente puede comprarlo, si no me equivoco, por $3, y lo bajas al ebook, o lo bajas a tu computadora y le puedes leer tranquilamente, cosa que antes hubiera sido imposible. No, y aparte otra cosa que tiene el ebook para mí es maravilloso, ¿no? No sé si lees en ebook. Eventualmente sí. Digo, es complementario, ¿no? Pero para mí es maravilloso para
para lograr conseguir libros que, bueno, si no, no serían inhallables. Claro. Y también para recomendar, ¿no? Esa idea de poder, así, digo, quizás no sea muy legal, pero poder mandar una película, digamos, te recomiendo esta película o te recomiendo este libro, es algo para que la gente lo sepa, sí. Que antes era imposible, era inimaginable. Tu libro, La muerte de Ruiseñor, tiene esta novela un epígrafe de Oscar Wilde, nada menos, que dice: el arte de la música es el que más cercano se halla de las lágrimas y de los recuerdos. Sí, pues la música evoca, convoca. Cuando alguien recuerda una canción cuando era pequeño, inevitablemente te va a traer una serie de imágenes, lo quieras o no, ¿no? Hace poco estábamos, en este viaje con mi mujer fuimos a ver una obra a Buenos Aires. En este viaje aprovechamos a hacer un brinco de Montevideo allá y escuché durante la obra, interpretan la canción Amémonos, que yo la había oído cuando era pequeño, que es una canción tradicional argentina, viejísima, y que recordé. No me acuerdo, no la conozco. Pero lo que tienen las canciones es que te pueden, para mí, cambiar el ánimo. Eso es sorprendente, exactamente. ¿no? O sea, así te lleva a la nostalgia, puede te lleva llevarte a la melancolía, pero te pueden, hay algunas canciones, humor, de los Beatles o algo así, que te pueden enseguida te levantan el ánimo, ¿no? Es una cosa muy extraña. Y bueno, y esto tiene mucho que ver la novela, porque la música, como te dije hace un rato, es el leitmotiv que va alrededor de la historia, ¿no? Guti Cárdenas, un músico, un intérprete fabuloso que hace una carrera meteórica, dirige Discos Columbia, es el vendedor de discos número 1 después de Carlos Gardel, canta ante el presidente Hoover, invitado por este presidente norteamericano en un congreso. Bueno, él decidía quién grababa y quién no grababa en esta gran disquera, y después baja a México, invitado por Emilio Azcárraga, padre, que es el fundador de la W y de Televisa, de todo esto, en los años 30, a dirigir también la estación de radio, que es La Voz de la W, que era la gran estación que donde todos querían cantar en ella, porque era como triunfar. Y solo estuvo 6 meses porque lo mataron. Pero pues Guti hubiera llegado a ser mucho más famoso. Me pasó cuando estuve en México una cosa, bueno, a veces siempre me dijeron que México era un poco surrealista, y bueno, y me pasaron algunas cosas surrealistas, pero que de estar en el momento preciso, que alguien me diga, bueno, hoy sábado va a haber una presentación porque se cumplían 30 años de una famosa de arte que yo no conocía, que se llama Artes de México. Artes de México, sí. ¿no? Se cumplían 30 años sí. y se celebraba en una especie de baile que se llamaba, en un local que se llamaba Los Ángeles, que es el local del danzón. Del danzón, sí. Y ahí fui yo y aparecí, bueno, y fue impresionante, ¿no? Aparte había una orquesta, no solamente había una mexicana, sino después una cubana, algo muy sorprendente. Todo fue una cosa maravillosa. Y ahí en ese local vi una especie de hornacina donde estaba como si fuera un santo, ¿no? El hombre que creó el mambo. De Pérez Prado. Exacto. Sí, de las cenizas de Pérez Prado. No, estaba una especie de una estatua adentro de la escultura y de la hornacina. Aunque era cubano, él hizo su carrera en México. Y de hecho, para sacarme una selfie, sacarme una foto, prendieron las luces, porque era todas luces como si fuera un santo, digamos, una hornacina. Algo un tanto kitsch, ¿no? Pero sí, claro, muy kitsch, si se quiere, pero digamos, eso estaba en una hornacina para un local que era para bailar. Es que en México todo puede suceder. Sí. Y las mesas y las sillas que todavía están en Los Ángeles, son de los años 50, o sea, no son espectaculares, no estamos hablando de algo súper lujoso, ¿no? Pero era muy sorprendente todo. Entonces ahí hay como como que está vivo eso, ¿no? Claro. México hace ídolos de ahí me hablaban de los pachucos, estaban las fotos de los pachucos, que bueno, yo ya los conocía, pero bueno, para aquellos que no lo saben, los pachucos eran proxenetas también, bailarines, en fin. La gente suele hacer ídolos muy fácilmente de muchas cosas, ¿no? Ídolos religiosos, ídolos de los artistas, de Pedro Infante, claro. Pues ya lo dijiste, de Pérez Prado, sin duda. Prado, de los Panchos, y bueno, hay tantos artistas que lanza México al mundo, sobre todo esta época de los años 30 y 40. Sí, bueno, María Félix, ¿no? También, ¿no? Y ahora yo veía también que ahorita que estaba en Uruguay,
que hay muchos escritores que yo admiro mucho que marcaron mi literatura y que son uruguayos. Horacio Quiroga. Ah, lo mencionaste, Sí, Horacio Quiroga. Mencionás por la Felisberto, naturaleza. sí, Sí, sí. Felisberto Hernández también. Ah, Felisberto te gusta. Bueno, Felisberto Sí. me encontré en México, que es el único lugar que me he encontrado hasta ahora, que pega más Felisberto, por lo menos la gente con la que hablé yo, que Onetti incluso. Onetti, obviamente Onetti, ¿quién no puede admirar a Onetti? Pero Onetti escribió tanto y ves cosas tan cansadas que entonces se diluía de repente su pluma entre tantas cosas que hacía. Y también era un gran cuentista Onetti también, y a Felisberto mí me gusta también. más como cuentista Onetti que como novelista. Claro, sí, las novelas son más, a veces empantanan. Sí, exactamente, como que no revisaba, ¿no? No, yo creo que él quería transmitir una melancolía tan grande. Una emoción, exactamente. Onetti es como llevar la literatura, el tango, digamos. O sea, en música, musicalmente, en temas, todo, y que eso te impregne. Y lo dijo una vez de una novela que para mí es muy buena, pero también tiene sus partes que se empantana, pero es muy buena, que es El Astillero, y y le preguntaron qué es el astillero, y dice, y es como tener una gabardina mojada en un día de lluvia. Pues qué buena metáfora, ¿no? Es algo, ¿no? Incómodo, ¿no? Algo que es y bueno, y me decías, mencionás a Horacio Quiroga, pero también mencionás a otros cuentistas. Agustín Monreal lo conocí, digamos, porque le dieron el premio, es la tercera vez que se hace el encuentro de microficción y se da un premio. El año pasado también era un centenario de otro gran gigante mexicano que no es tan conocido fuera de México, que es Arreola. Juan José Arreola, sí. Sí, 100 años se cumplieron de su... Claro, y ese fue el premio que le dieron a Agustín Monreal, el premio Arreola, ¿no? Sí, por Agustín, que fue uno de mis maestros, es muy bueno como minificcionista y como cuentista, aunque él nunca ha escrito una novela. Él dice que siempre va a ser fiel al cuento. Porque luego hay esta división, ¿no?, de qué es mejor el cuento o la novela, que es más difícil escribirse un libro de cuentos, una novela. Yo siempre he pensado que es más difícil escribir un buen libro de cuentos que una novela. Porque el cuento requiere un aliento y una voluntad de hacer las cosas que no requiere la novela. En la novela uno puede diluirse, uno puede dejar correr la pluma, puede ser más débil en momentos, puede incluso salirse del tema. Claro. Pero en el cuento no. No, de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿No? Aparte hay otro detalle que en una novela, por ejemplo, como dijimos del Astillero, que puede haber una zona que se empantane y después continúe y uno diga que es genial. Pero en un libro de cuentos donde hay un cuento solo que se empantane, baja el nivel de todo, ¿no? Baja la intensidad. No, y baja, o sea, yo he conocido gente, jurados, que han tirado atrás un libro de cuentos porque hay un cuento que es malo, digamos, que no es bueno, digamos, ¿no? Y luego está esto pero de en una novela nadie lo va a tirar porque hay un capítulo que no sea un poco mala, digamos. En la novela al final es un clima que te envuelve. Exactamente. Y entonces en ese sentido puede ser. Pero hay alguien que me decía que así como hay corredores, ¿viste? De 100 metros planos, y después hay otro de maratón, pienso, ¿no? Y bueno, y el que es de maratón no puede hacer 100 metros llanos o 200, ni viceversa, o con obstáculos. Y yo creo que es eso. Incluso yo no he leído La muerte del ruiseñor, pero también he escrito un par de novelas y he hecho algo parecido a lo tuyo en este sentido, en ir enhebrando historias. Incluso en una de ellas, lo que hice, que es la novela anterior que tengo, es dividir los cuentos, o sea, partirlos de las historias y poner la primera mitad en la primera mitad y la segunda después la historia. Sí, Carmen me dijo que me recomendó mucho una de tus novelas. Entonces digo, pero de última estamos hablando siempre como de partir, digamos, de unidades. De la base del cuento también, son eso unidades, tiene que ver, ¿no? Sí, sí. Y yo también digo que quien escribe cuentos puede hacer novela, pero quien escribe novela probablemente no va a hacer buenos cuentos. De acuerdo, sí. No va a poder hacer buenos cuentos. Entonces los cuentistas tenemos un pie adelante de los novelistas. Eso lo digo. No, yo conozco novelistas que me dicen que es imposible para ellos, que han escrito pocos cuentos. Y también conozco amigos que empezaron escribiendo cuentos y me dijo uno de ellos, y cada vez mis cuentos se fueron haciendo cada vez más largos, un poco más largos, porque hay como una necesidad a veces también, ¿no? Se volvieron novelas, ¿no? Y se van volviendo como novelas, ¿sí? También hay un formato en el medio, no sé qué pensás. ¿Noveleta? La nouvelle, le decimos nosotros, novela corta. Bueno, yo también tengo por allá un ensayo que escribí en un libro que se llama Viaje al centro de las letras, donde hablo de esto, donde digo que muchos cuentos
largos se vendieron como novelas para que las editoriales pudieran lanzarlas de esa manera y el público los pudiera comprar. Hay una muy famosa en México de José Emilio Pacheco, no sé si lo ubicas. Sí, José Emilio Pacheco. Que se llama Las batallas en el desierto, que es un cuento largo de 57 páginas y que originalmente José Emilio lo publicó en un periódico mexicano como cuento. Como cuento, lo anunció el periódico en su sección cultural. Dice, José Emilio nos regala un cuento maravilloso que se llama Las batallas en el desierto. Y después, cuando vieron, tuvo tanto éxito que la editorial donde él publicaba, que era una editorial muy antigua mexicana, la publicó como novela. Entonces, novela Las batallas en el desierto. Ese es un truco. Sí, claro. Sí, porque incluso de hecho ocurre ahora, digamos, ¿no? Se agranda la letra, se agranda el interlineado para que llegue a los 80 páginas, 90 páginas. Porque la gente cuando lee una novela siente que fue más importante que si leyera un libro de cuentos. Bueno, a mí esto lo saben las editoriales. Sí, a mí lo que me dijeron una vez, que hablando con el escritor chileno Alberto Fuguet, él tiró esta idea de que en este momento que estamos de fragmentación, ¿no? de prosa instantánea, en fin, siempre estamos viendo redes y estamos leyendo en las redes. Sin embargo, los novelones de 1000 páginas son cada vez más abundantes. Y él lo que decía, su tesis, su idea, digamos, ¿no? Era que la gente prefiere tirarse a una piscina. Pero eso no lo decía solo él, lo dice también Enrique Serna. Entonces no es lo mismo tirarse una vez a una piscina y estar mucho tiempo que cada vez tener que tirarte y hacer, digamos, meterte, zambullirte en la ficción, ¿no? Sí, porque cuando vas hasta meterte a una piscina y está fría, entonces ya que entras, entonces te adecuas. Y es diferente meterse a 12 piscinas, ¿no? Claro, a 12 piscinas, y aparte cada vez hay que hacer como un esfuerzo. Un aliento. Pero esto tiene que ver también con el esfuerzo mental, ¿eh? Eso yo creo que tiene que ver con nuestro cerebro, porque cuando nos metemos en una novela, sabemos que vamos a requerir un esfuerzo adicional para imaginar. Entonces pero cuando estás leyendo una novela estás dentro del mismo plano imaginario. Clima, sí, siempre. Cuando has varios cuentos tienes que pedirle a tu cerebro que haga varios esfuerzos. Es lo mismo que ver una película o ver documentales, ¿no? Sin embargo, pero viste que ahora está de moda, también tiene que ver las series, que son como películas alargadas de 7, 8, 9 episodios. Entonces, y la gente enloquece por la serie. Y están fascinados. Entonces simplemente una pregunta final, no, porque hay una cuestión siguiendo ese mismo razonamiento tuyo, que los editores de libros de cuentos a veces también quieren que esos cuentos sean homogéneos. Sí, la famosa unidad temática. La unidad temática. Y a veces no puedes hacer eso. Pero si va en contra de tu... Si a vos te salen... si te sale de cada gaucho, de cada pueblo un paisano, ¿no? Cada pueblo un gaucho, y te sale, digamos, ¿no? Yo creo que yo lo he logrado con mi libro, el último que se llama De la vasta piel. Casi todos tienen que ver con el erotismo. Pero es una antología personal. Es una antología personal. Traté de poner puros cuentos que tuvieran que ver de alguna manera con algo sensual. Y esto el jurado que me premió en México para darme el Fuentes Mares lo valoró y lo obtuve. Pero no es sencillo. No, tenés que tener mucha producción para después poder elegir cuáles son los que valen. Pero insisto, a mí, por ejemplo, por eso entre otras cosas me gustaba Lebrero cuando yo lo leía, ver que él escribe libros de cuentos y ninguno tiene nada que ver con el siguiente. O sea, no le importaba esto, nada. Temática. Y de hecho se nota que están juntados en épocas diferentes de su escritura y no le importaba, digamos, ¿no? Lo que le importaba era la intensidad. ¿Tú tomaste talleres con él? Sí, Carmen, con su amiga común. Claro, en mi caso fue por vía correo electrónico. Y eso generó una correspondencia que a su vez después generó un libro. Mira. Era una charla escrita. Sí, conversaciones con Lebrero. Exactamente. Bueno, la muerte de Ruiseñor, Carlos Martín Briceño. También me trajiste, gracias por el regalo de La vasta piel, una antología personal que está en esta editorial espectacular que hay en México, que se llama Ficticia, que dirige Marcial Fernández, y de la cual me traje muchos libros cuando estuve el año pasado, y de a poco voy dando cuenta y voy entrevistando a sus autores, aparte de ser hermoso, ¿no? Hermosos los... Sí, son unos libros muy valorados en México. La editorial tiene mucho nombre como editorial de culto, como le llaman a esas editoriales, muy buscadas por los que aman el cuento. Bueno, Carlos Martín Briceño, gracias por estar acá en la Máquina. Gracias a ti por la invitación y un saludo a todos los uruguayos.
Amigos, a continuación vamos a compartir con ustedes una presentación del libro es el penúltimo libro de Ida Vitale. El año pasado en la Feria del Libro de Montevideo, acá, se presentó el ABC de Biu Bu, que fue editado por Estuario. Y bueno, es un libro particular, no es un libro de poesía, es un libro de prosas poéticas, el ABC de Biu Bu. Ella misma menciona que no sabe de dónde salió ese nombre. En fin, vamos a oír la presentación. Ida Vitale. Quizá debería explicar por qué escribí este libro. Eso es una cosa que en general la gente, los periodistas lo preguntan siempre. Y yo debo decir que no tengo una idea muy clara por qué un día se me ocurrió inventar un personaje así que ni siquiera sé muy bien cómo pronunciar. Si tengo que decir Biobu o Biobu. Alguien creyó encontrar un yo ahí, pero entonces eso me obligaría a una pronunciación muy rara. Y la verdad que no, nunca pensé. Quizá la explicación es que pensé en la palabra biombo, japonesa, y le quise dar un cierto aire oriental al pobre Biobu, que después, encontrándose representado por Klee, se convirtió en un bicho muy simpático de 4 patitas, pero patitas que son humanas porque tienen zapatitos. Bueno, lo primero se llama, pero no quiere decir que vaya a seguir el orden, una historia. Hay una historia. No se sabe con precisión cuándo ha empezado. Quienes podrían estar relacionados con ella, en realidad ignoran que la historia no existe. No tiene un nombre que la identifique y no es claro si tiene un protagonista o 2. Puede ser la historia de A que B no acepta o al revés. También puede ocurrir que ninguno sepa que la historia existe y les concierne. Es harto probable que uno muera sin saber que él es el verdadero protagonista de la historia y que el otro ha usurpado su lugar. De todos modos, la existencia de una historia, incluso si no está bien definida y bien atribuida, incluso si solo está en etapa de constitución, apenas a nivel de latencia, difunde emanaciones de estilo impreciso, pero perentorio. Biobu, que sospecha su existir oscuro, se siente obligado a escrutar como un filatélico los bordes de su posible aparición. No es cosa de subestimar la desordenada densidad flexible. En cualquier momento puede adquirir una velocidad orientada que abata sobre él su irrespirable marasmo, porque muchos sueñan con la aventura que cada día debería empollar para ellos. Para cuando asoma, perciben algún defecto, hasta los signos de una pavorosa lepra sobre la apariencia que suponían tentadora, y se desentienden, aunque no olviden la llamada desoída. Pero la historia queda libre, sin ocupación, como rayo que ningún pararrayos ataja, y Biobu sabe que él es el expuesto por excelencia. Por eso vigila, sin confianza, las historias que vagan libres, sin A ni B que las acepten. Bueno, yo debo decir que evidentemente yo empecé esto hace mucho y que aunque se llame una historia, nunca tuve la pretensión de escribir una historia, es decir, algo que pudiera ser más o menos como una novela. Entonces creo que este texto que en un momento escribí fue una audacia o fue una especie de tender una cuerda floja para ver si podía caminar por ella, porque en realidad
Esto fue escrito así con bastante continuidad, hace bastante tiempo en realidad. Y bueno, creo que nació de mi gusto por la literatura japonesa, aunque no tiene nada de literatura japonesa. Pero el hecho de partir de descubrir un día que esa palabra, byobu, que decir biombo en japonés, me tentó, pensé que bueno, que eso podía estar esbozando un personaje que fuera algo, pero no demasiado consistente, más bien una especie de cortina o de velo sobre algo que tenía la posibilidad de crecer y de elegirse su propia historia y a ver qué pasaba. Supongo que cuando empecé a escribir esto tampoco pensé que iba a terminar en un libro. Bueno, terminó de alguna manera. Esta es la tercera edición. Tampoco fue creciendo, tampoco fue, no sé, creo que fue creando una personalidad, pero también un poco afantasmada. No quisiera leer, sé que la prosa no es muy divertida oída, que es mejor leerla, por eso voy a buscar cosas breves. Molesta. Perdón, me había olvidado que esto era más básico que el agua. Bueno, amor muy platónico. Ama el sol, no puede vivir sin sol. Huye de él. Sabe que en la otra acera, donde está la casa abrumadoramente blanca, está también el oasis bajo la encina, por un tiempo medido, mientras no llegue el otoño a salvarlo de la desintegración con que el verano lo amenaza. Parcelas de grajos, pese a su negror que parece a prueba de todo, de pronto ya no resisten. Cristalizadas se fracturan, libran a su suerte la materia verde que se organiza bajo distintos nombres, menos perecederos que ella. Sucesivos espejismos centellean y se apagan, quebrando las variables distancias en el camino que Byobu se hubiera propuesto recorrer. Sí, de no estar obligado a detenerse en el cobijo de la sombra dulcísima para desde allí espiar a ese sol ante el cual se siente abrumado, sin el cual no sabría vivir. Byobu apenas corpúsculo. Se oyen bocinas, voces, raras vibraciones. El aire llega cargado de similitudes. ¿Qué pasa?, pregunta Byobu. Nada, le responden. ¿Qué habría de pasar? ¿Qué querrías que pasara? Byobu disminuye la receptividad de su oído para no ser menos. Queda preguntándose cómo ser más. ¿Cómo ser más? Bueno, este libro en realidad nació en Estados Unidos. Se empezó a escribir ahí, creo. Ya no estoy muy segura si empezó ahí o empezó en México y luego en Estados Unidos se corporizó un poco más. Pero claro, el Uruguay o la adolescencia o la infancia o los años pasados no se borran fácil. Y este texto se llama Vizcachas, Camellos, Polonios. Tierra desgarrada sin saberlo, que presume de garras,
y solo llega a arañar pretextos con rutina de retóricas varias. Atina a la calma, se dice Biobú, menos amargura o concluiremos en gurapas patrias. No es sordo el mar, la erudición engaña. Bastardilla. ¿Quién dice que no venga de las orillas arenosas el toque de gracia? Traer camellos a ese lugar de dunas damnificadas sería ocasión de agregar humor, algo de arbitrariedad vital a la monotonía que desde siempre nos arbitran las llanuras. Las amazonas iban por las selvas desmochándose la gracia de los senos. Aquí las dunas de las playas libres los pierden arrasadas por motorizados sin piedad como las de Cabo Polonio. ¿No es suficiente castigo su nombre? En ese desorientado país oriental nadie se ha ruborizado de haber asentado en bronce entre lo verde merecedor de otras honras al viejo Vizcacha, personaje innoble de una obra como el Martín Fierro, donde suele exaltarse la nobleza, entronizando o enrecadando, ahí lo tenemos sentado en sus aperos, la viveza sin vergüenza ni escrúpulo. Quien así bautizó el bello y por tanto tiempo inocente Cabo, habrá imaginado singularizarse con un homenaje patronímico al triste personaje en el que Shakespeare comprendió las miserias cortesanas. Biobú, que creyó que con mirar el mar alcanzaba la serenidad, suspira. Qué coherente es todo, la elección, los electores, el silencio. El resto, como dijo Álvaro Cunqueiro con suave desdén, es música de Borodín. Entretanto, o Borodín. Entretanto, por más sol que nos brille, andamos en Escocias. Amigos, espero que les haya interesado, que les haya gustado. Obviamente para nosotros siempre es un orgullo estar escuchando a Aida Vitale. Se terminó la semana, se terminó la máquina de